Ya, ahí sí. Entonces, bueno, hola a todos. Hoy día vamos a ver la ayudantía 5 de, para la prueba 1 de diseño de procesos y servicios. Em, en esta ayudantía vamos a hacer, como estaba mencionando antes, un repasito de capacidad, utilización, cuello de botella y todos esos conceptos que ya hemos visto en ayudantías previas. Y adicionalmente vamos a ver labor content y takt time, que son cosas que entran en la prueba 1 y que ya deberían haber visto en clases, em, pero no las hemos visto en ayudantías pasadas. Así que esos van a ser como términos nuevos para esta ayudantía. Entonces, este primer ejercicio es un ejercicio de prueba, de hecho, de una prueba de 2023, si no me equivoco. Entonces, ¿es 2023 o 2024? La verdad no lo recuerdo. Pero, eh, entonces, el ejercicio dice así. La Geneva Watch Corporation fabrica relojes sobre una cinta transportadora con 6 estaciones, que se muestran en la tabla a continuación. Asuma que un trabajador se encuentra en cada estación y realiza las siguientes tareas. Entonces, ¿qué tareas tenemos acá? Tenemos preparación, que el trabajador 1 va a hacer todo lo que implica la preparación, que son 1, 2, 3, 4 tareas, y el tiempo total que se demora en hacer esas 4 tareas son 68 segundos. Esto está en segundos porque nos lo dicen aquí arriba. Entonces, después, el trabajador 2 lo mismo. Preparación, trabajador 3 instalación de la batería, 4 instalación de la banda, 5 preparación del embalaje y 6 embalaje y reloj. Entonces, los tiempos como totales que van a utilizar cada uno de estos trabajadores en hacer su parte del trabajo son los que están mencionados acá, que van a ser 68, 60, 70, 62, 80 y 61. ¿Ya? Esos tiempos van a ser relevantes después, entonces por eso los voy a dejar destacados para que nos cueste menos leerles la tabla. Entonces, ¿qué nos dicen después? Esto Javi, es, sorry, dime, sorry que te interrumpa, es que creo que nos subiste tranqui. otro archivo. Nos subiste uno de Geneva Watch y del café andino. ¿No, no son lo mismo? Sí, es lo mismo. Haz- Lo que pasa es que Ah, está en yes. formato látex Eso. en vez Ya, de... sorry. Pero si te fijas en la tablita, onda Ya, sí, son los sí. mismos Ahí, datos y ahí los lo vi. mismos tiempos. Así que Ya, es como distinto el sorry. formato visual, pero es exactamente lo mismo. Solo que Ya, bacán. en la ayudantía como tal pegué screenshots de la prueba y para el enunciado se lo subí en látex. Pero es exactamente lo mismo en temas de información y de datos. Así que Ya, bacán. Ya, sorry. eso, tranqui, tranqui. Entonces, nos dice, estos 6 trabajadores inician su jornada laboral a las 8 de la mañana y trabajan de manera constante hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde no se introducen nuevas piezas de reloj a la estación A y la cinta transportadora continúa hasta que todo el inventario de trabajo en proceso haya sido procesado y salga a la estación F. Por lo tanto, cada mañana los trabajadores comienzan con un sistema vacío. Entonces, como tal, lo que nosotros tenemos que interpretar acá es que los trabajadores, si bien, ok, trabajan de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en verdad a las 4 de la tarde en sí no dejan de trabajar, sino que a las 4 de la tarde dejan de entrar nuevos productos a procesarse, por decirlo de alguna forma, y siguen trabajando hasta que la línea queda completamente vacía. Entonces, claramente al día siguiente, los trabajadores parten con un sistema vacío porque no hay ningún producto que haya quedado en procesamiento del día anterior. Y bueno, después nos hacen 5 preguntas. La primera es ¿cuál es el cuello de botella en este proceso? Que eso ya deberíamos saber calcularlo. ¿Cuál es la capacidad de la línea de montaje? ¿Cuál es el contenido de mano de obra directa, o sea, labor content, para los procesos de la cinta transportadora? ¿Cuál es la utilización de uno de los trabajadores? Em, y cuál es el cambio en la capacidad de proceso. Entonces, esas son las 5 cosas que nosotros vamos a tener que calcular en este ejercicio en particular. Em, este esquema que aparece acá abajo es como información adicional que en verdad no tenía ningún aporte en la vida. Pero lo agregaron en la prueba, así que lo puse aquí también. Y
Bueno, vamos a partir respondiendo la primera pregunta, que es ¿cuál es el cuello de botella de este proceso? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder calcular el cuello de botella? Para calcular el cuello de botella, nosotros tenemos, a ver, primero que nada, cuello de botella va a ser la capacidad del proceso, que va a ser el mínimo de las capacidades, el mínimo entre todas las capacidades del proceso. Entonces, para poder calcular el cuello de botella, tenemos que sacar la capacidad de cada una de las etapas y después ver cuál es el número más chiquitito. Y el número más chiquitito va a ser el cuello de botella, porque el proceso no va a poder producir más que el tope que tiene la tapa que puede producir menos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya, a ver. Entonces, ah, cuello de botella. Para esto vamos a, como dije antes, calcular las capacidades de cada una de las etapas. Entonces, ¿cómo calculamos la capacidad de una etapa? Una etapa en este caso va a ser uno de los trabajadores, como cada trabajador es una etapa. Entonces, la capacidad es cuántas unidades puedo producir en X cantidad de tiempo. O si le queremos ver de otra forma, como cuánto me demoro en producir una unidad. Entonces, en el caso de este ejercicio en particular, nosotros vamos a tener que este tiempo que está acá, que es el que está destacado para cada uno de los trabajadores, va a ser el tiempo que se demoran en procesar una sola unidad, porque este es un proceso secuencial en una línea de producción y cada trabajador hace su parte y después se lo pasa al siguiente para que haga su parte y así. Entonces van procesando de a un reloj, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso, la capacidad para el trabajador A, por ejemplo, va a ser que puede producir una unidad en 68 segundos, que es su tiempo de procesamiento de su etapa. Y así lo mismo para el resto de los trabajadores. Entonces, la capacidad de B va a ser una unidad, porque siempre están procesando de a una unidad a la vez, en 60 segundos, que es el tiempo del trabajador B. Y bueno, así para todos los trabajadores. Tenemos 70, 62, 80 y 61. Entonces, capacidad de C va a ser una unidad en 70 segundos. Capacidad D va a ser una unidad en 62 segundos. Capacidad E, una unidad en 80 segundos. Y capacidad de F, una unidad en 61 segundos. Entonces, si nosotros hacemos esta división para todas las etapas, vamos a tener cuánto pueden producir de una unidad, o sea, cuántas unidades pueden producir en un segundo. Eso es lo que vamos a estar calculando acá. Entonces, si yo divido 1 en 68, me va a quedar que esto es 0,015. Y eso significa que la etapa A puede procesar 0,015 unidades en un segundo. Esto no es como muy interpretable como para la vida real, así como para aplicarlo. Entonces, si nosotros quisiéramos como poder entender los resultados como tal, para interpretarlos, nos convendría como transformar todos estos que están en segundos a minutos. Entonces sería mucho más fácil de interpretar porque, por ejemplo, el trabajador B, nosotros podríamos decir, produce una unidad por minuto. El trabajador C produce un poco menos de una unidad por minuto. Y así. Entonces lo podríamos interpretar de mejor forma. Pero como aquí solamente queremos saber cuál va a ser el número más chiquitito para encontrar el cuello de botella, en verdad no necesitamos hacer la transformación porque no vamos a hacer una gran interpretación de los resultados y por simplicidad, o sea, para no ponerme a transformar todo a minutos, lo
hice el cálculo en segundos. Entonces, si calculamos todos, vamos a tener 0,017, 0,015, 0,016, 0,0125 y 0,016. Estos son todos cálculos como aproximados, por si acaso. Por eso este y este dan exactamente lo mismo, aunque uno es 61 y el otro es 62, pero se entiende la idea. Entonces, viendo la capacidad de cada una de las etapas, que es básicamente los resultados que tenemos acá. ¿Cuál etapa sería el cuello de botella? O sea, ¿cuál etapa es la que tiene el valor más chiquitito? La E. La E, efectivamente. Entonces, como este valor es el más chiquitito de todos, nosotros vamos a decir el cuello de botella en este proceso es el trabajador E o la etapa E. Y esa sería la respuesta de la pregunta A. Entonces, si no hay dudas sobre esa parte, vamos a pasar a la pregunta B. En la pregunta B nos pregunta, ¿cuál es la capacidad de la línea de montaje en relojes por hora? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular cuál es la capacidad de la línea de montaje? Que básicamente es preguntar cuál es la capacidad total del proceso. La capacidad total del proceso, como dije antes, es la misma capacidad que la de la etapa que es el cuello de botella. Y lo tenemos que pensar como un embudo, básicamente, como para ver el dibujito como gráfico, por decirlo algo. Si nosotros pensamos el proceso así, y digamos que vamos a tener el trabajador A, el trabajador B, el trabajador C, y así, y el trabajador E va a estar acá, y el F va a estar acá. Entonces, básicamente, si nosotros viéramos esto como un flujito de agua, el agua que puede pasar por acá, el máximo área que va a poder como pasar hacia F, independiente de cuánto tengan en capacidad todas las etapas que están antes, es solo lo que tiene E. Y al final la parte de F va a estar ocupada, ponte hasta ahí, y no hasta arriba, como esta parte, porque como el cuello de botella está antes, en verdad lo que va a poder salir del proceso, que al final es lo que define la capacidad total del proceso, es lo que puede pasar por el pedacito más chiquitito, por el pedacito más angosto del proceso. Entonces, esto mismo es lo que nosotros queremos ilustrar al, como, al ver las capacidades que calculamos en la parte de A. Entonces, la capacidad total del proceso va a ser exactamente la misma que la capacidad de la tapa que es el cuello de botella. Entonces, nuestra capacidad total, que ya la escribo así, de que es la capacidad total del proceso, va a ser 0,0125 unidades por segundo, porque es la misma que el cuello de botella. Ahora, el tema es que en la pregunta me piden que calcule la capacidad en relojes por hora. Entonces, esto está en relojes por segundo. No me sirve. Así que solamente tengo que hacer la transformación de relojes por segundo a relojes por hora. ¿Cómo vamos a hacer esta transformación? Básicamente vamos a tener 0,0125 unidades por segundo por 60 segundos en un minuto por 60 minutos en una hora. Entonces, si sacamos segundos con segundos, minutos con minutos, y me va a quedar unidades dividido en horas. Y al hacer esa multiplicación, el resultado van a ser 45 unidades por hora. O en este caso, como lo piden enunciado, 45 relojes por hora.
Y esa sería la capacidad en unidades por hora del proceso, que es lo mismo que decir la capacidad de la línea de montaje. Al final, la línea de montaje es el proceso que estamos viendo acá. No sé si hay alguna consulta hasta ahí. No, todo claro. Todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a ver la C. En la C nos dicen cuál es el labor content para los procesos en esta cinta transportadora. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué es el labor content? ¿Sabemos qué es el labor content? No, no sabemos. Ya. El labor content es súper fácil. Es la suma de todos los tiempos necesarios para producir una unidad. Entonces, en este caso, literalmente, es la suma de 68 más 60 más 70 más 62 más 80 más 61, que al final es lo que se va a demorar en producirse un reloj completo. Es lo mismo que decir el tiempo de procesamiento total. Y ya. Entonces, labor content va a ser 68 más 60 más 70 más 62 más 80 más 61. Y eso va a ser igual a 401 segundos. Entonces, nuestro labor content es 401 segundos y la interpretación de eso es que toma 401 segundos en producirse un reloj. Ese es como el tiempo total de procesamiento de una unidad. Esa pregunta es como muy de, ¿sabes el concepto o no sabes el concepto? Entonces, no es un cálculo para nada difícil, pero hay que saber lo que es el labor content. Esa sería la C. ¿Alguna pregunta del labor content? No, nada. Ya. Entonces, vamos a pasar a resolver la D. En la D nos dicen, ¿cuál es la utilización del trabajador en la estación B? Primero que nada, recordar que la utilización es un porcentaje. Es cuánto por ciento de esta etapa está en uso constantemente. Y como lo que habíamos visto antes en el dibujito del embudo, era que cuando teníamos algo así, básicamente iba a estar ocupado esto de acá y esto no. Ese es el porcentaje que estamos calculando, como en la etapa 2 del dibujito, cuánto es el porcentaje que realmente está siendo ocupado. ¿Y en base a qué lo calculamos? En base al espacio total que hay en la etapa que queremos evaluar y en base al máximo que tiene de capacidad la etapa que es el cuello de botella. O la capacidad del proceso en sí, que también es la misma que la capacidad del cuello de botella. Entonces, para hacer este cálculo es una división que nos va a permitir tener un porcentaje, que es una división entre la capacidad total del proceso y la capacidad de la etapa que estamos evaluando, que en este caso es la etapa del trabajador B. Entonces, si nosotros nos devolvemos un poco a nuestra parte A, la capacidad de B es 1 partido 60 y la capacidad del cuello de botella, que es E, es 1 partido en 80. Entonces, para hacer este cálculo más simple, vamos a escribirlo de esta forma, que es lo mismo que decir 1 dividido en 80 por 60 dividido en 1, 60 dividido en 80, y eso es 0,75. Y eso es 75%. Entonces, la interpretación de este resultado es, dada la capacidad del proceso, la utilización de la etapa B es un 75%. Es decir, que si nosotros aumentáramos la capacidad del proceso,
o sea, aumentáramos la cantidad de unidades que puede procesar E en cierto tiempo, entonces podríamos utilizar más la etapa B porque todavía tiene espacio para ser utilizada más, porque tiene espacio que no está siendo utilizado actualmente, un 25%. Y esa sería la D. ¿Puedes explicar de nuevo la interpretación del porcentaje? No, no me Sí, quedó claro. vamos a pensarlo así. Viendo este dibujito. Sí, esta parte de acá es la etapa E, ¿cierto? Y la etapa F, o sea, perdón, B viene antes. Viene como por acá. Esta vendría siendo B. Entonces, bueno, está un poco desproporcional porque esto debería ser un 75%, pero básicamente lo que estoy diciendo es, si yo veo que mi capacidad del proceso es la misma que la de E, ¿cierto? O sea, lo que tengo acá. No tiene ningún sentido producir todo esto que está acá arriba, que vendría siendo el 25% que me falta utilizar. No tiene sentido hacerlo porque si yo empiezo a mandarlo hacia acá, se va a empezar a quedar como atascado, como acumulado aquí, que es lo que nosotros veíamos como de acumulación de inventario cuando estábamos haciendo los diagramas del proceso. Entonces, como esta etapa E nunca va a poder procesar más unidades más rápido, por decirlo de alguna forma, em, no me conviene procesar este 25% que estoy dejando fuera acá. Esto no lo produzco y produzco solo lo que está acá abajo, que en este caso vendría siendo el 75% que nosotros calculamos acá, que sería como para que sea igual a la capacidad de la etapa E. Ya, ahí entendí. ¿Sí? Sí, gracias. Si les queda cualquier duda, como me pueden preguntar después, si es que no quieren seguir preguntando durante el video, no hay problema. Y bueno, esa sería la D, que es la utilización. Y por último, me dicen en la E, un proveedor externo entrega la batería instalada en el clip de batería. Esto implica que en la estación C se eliminan las tareas de ajuste termoplástico del clip de batería en el módulo y la instalación de dos baterías en el módulo y cierre del módulo. Entonces me preguntan cuál sería el cambio en la capacidad del proceso. Entonces, vámonos a la estación C. En la estación C me están diciendo que voy a eliminar esto y esto. Eso significa que este tiempo ya no existe y este tiempo tampoco. Entonces mi etapa, en vez de durar 70 segundos, ahora va a durar 33 segundos, que es la suma de este 20 y este 13, que es lo otro que hacía el trabajador C. 33 segundos va a ser lo que se demora en procesar una unidad del trabajador C ahora. O sea, se va a demorar muchísimo menos que el resto de los trabajadores. Y la pregunta es, ¿esto genera un cambio en la capacidad del proceso sí o no? ¿Qué creen ustedes? Recordemos que la capacidad del proceso está dada por la etapa E, que es el cuello de botella. No cambiaría, ¿verdad? Sí. Efectivamente no cambia. No cambia porque la capacidad del proceso, de nuevo, es nuestro cuello de botella. Es como es el espacio más chiquitito en mi camino. Entonces, si yo lo que estoy haciendo aquí, al disminuir a 33 segundos eso, es que estoy haciendo esta parte, por ejemplo, de acá, la estoy haciendo aún más grande. O sea, en vez de estar así, ahora va a estar como así.
y este va a ser como el espacio total que va a tener para procesar. Pero ¿eso hace algún cambio en el cuello de botella? No. Y como el cuello de botella no cambia, entonces la capacidad del proceso no cambia. No voy a poder producir más. Aunque esa etapa sea mega ultra eficiente ahora, no me sirve de nada porque la etapa que es menos eficiente no cambia. Y esa sería la respuesta de la E. En la solución, que se las voy a dejar subida ahora, así como apenas terminemos de grabar este video, lo escribí en palabritas, todo bonito, por si acaso. Así que eso está explicado. Pero me interesa saber si se entendió como la lógica. Sí, se entendió. Perfecto. Y eso sería el primer ejercicio, que es como tipo prueba. Y ahora tengo preparado otro ejercicio, que es este de acá. Entonces, en clases debieron haber visto eh, un ejercicio que se llama Nova Cruz, caso Nova Cruz, algo por ahí. En ese ejercicio tenían una tabla, como similar a la que está acá, en donde tenían que como balancear cositas, así como este para arriba, este para abajo, y ese tipo de cosas, para hacer como más eficiente la línea de producción. Entonces, quise hacer un ejercicio similar, digamos, a ese, em, para incorporar el tema del cálculo de tiempo TAC. Bueno, tiempos de procesamiento ya lo tenemos un poco visto, utilización promedio y capacidad. Eh, este paquetes por semana es capacidad, después del balanceo del PIB, si es lo que están preguntando. Ahora sí. Entonces, vamos a leer este problema. Dice, Café Andino produce y envasa café molido premium proveniente de cultivos de altura. Durante el segundo trimestre, la demanda semanal creció de 800 a 1600 paquetes por semana. Dado que el proceso ya no está limitado por la demanda, la gerencia desea balancear la línea de envasado para mejorar la eficiencia y reducir tiempos ociosos. Entonces, si un proceso, primero, si un proceso no está limitado por la demanda, ¿por qué está limitado? Podemos tener un proceso limitado por una de dos cosas. Una es la demanda y la otra es ¿La oferta? No se me ocurre otra cosa. la Bueno, que ver. capacidad. Estaba pensando como en micro. En micro, sí. Bueno, en el caso de los procesos, nosotros siempre vamos a tener que estar limitados por demanda o por capacidad. ¿Qué significa esto? Yo como empresa siempre voy a querer vender lo máximo posible. Entonces, lo que yo produzco va a estar definido por la capacidad. Si mi demanda es muy grande, yo voy a producir el máximo que puedo producir. Imaginemos tortas. Vamos a hacer un ejemplo aquí al ladito antes de empezar con este ejercicio. Tengo tortas. Así. Yo puedo producir 10 tortas a la semana. Esa es mi capacidad. Si mi demanda son 5 tortas a la semana, yo voy a producir 5 tortas. Porque si produzco 10, las otras 5 las voy a tener que botar a la basura. Porque no me las van a comprar. En cambio, si mi demanda empieza a ser 20 tortas a la semana, yo
no voy a poder satisfacer a todos mis clientes porque yo solo puedo producir 10 tortas a la semana. Entonces voy a producir 10, que es el máximo que yo puedo producir. Entonces, si la demanda es mayor que la capacidad, el proceso está delimitado por la capacidad. Y si la demanda es más, uy, es más chica que la capacidad, el proceso está limitado por demanda. Entonces, al final, nuestro proceso va a estar limitado por el mínimo entre la capacidad y la demanda. Y ese es el cálculo que nosotros hacemos para saber la tasa de flujo total de un proceso. Eso está en ayudantías pasadas, para que lo revisen después. Ya eso fue como un paréntesis, solamente como para poner en contexto cositas que es importante que sepan para la prueba. Entonces, dejando de lado ese paréntesis, ahora sí vamos a ver el ejercicio. Entonces, nuestro proceso no está limitado por demanda. Eso significa que está limitado por capacidad. O sea, ahora que me piden 1600 paquetes, yo puedo producir menos de 1600. Todavía no sé cuántos, porque no me lo dicen en el enunciado, pero lo podemos calcular. Entonces, estamos limitados por capacidad. Eso es algo importante saber. Y bueno, me muestran la información actual del proceso, que está dividido en 3 trabajadores. Y sus tareas son las que podemos ver aquí. Los tiempos totales de procesamiento de cada uno de los trabajadores son los que podemos ver aquí, como similar a la tablita que vimos en el ejercicio anterior. Y mm, eso es como lo que más podemos saber. De nuevo, esto está en segundos por unidad. Entonces, importante que las duraciones están en segundos. Siempre es importante fijarse en las unidades de medida. Y en la prueba poner las unidades de medida en los resultados de todos los cálculos. Porque si no ponen las unidades de medida, el resultado no está bueno. Así que, por favor, eso es algo que también ténganlo muy presente. Y dentro de las preguntas, la primera nos dice, calcule el tiempo TAC del proceso si la demanda semanal es de 1600 paquetes y el turno de trabajo es de 40 horas por semana. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo TAC? ¿O qué es el tiempo TAC? Bueno, el tiempo TAC o TAC time, que suena más lindo, va a ser, ¿sí? Va a ser 1 partido en la tasa de demanda. ¿Qué es la tasa de demanda? Es como decir la tasa de flujo en lo que es ley de Little, es unidades por dividido en tiempo, pero de la demanda. Las tasas siempre son unidades divididas en tiempo, como para que lo tengan presente. Entonces, nuestro takt time va a ser 1 dividido en la tasa de la demanda. En este caso va a ser 1 dividido en unidades dividido en tiempo de la demanda. Y aquí nos dicen que a la semana nos piden 1600 paquetes y que son 40 horas por semana. Entonces, yo puedo decir que mi tasa de demanda son 1600 paquetes en 40 horas. O 1600 paquetes en una semana. Pero siempre nos conviene hacer los cálculos en horas más que en semanas. Ahora, no está mal hacerlo en semanas, pero hay que dejarlo explícito que la unidad de medida que se está utilizando son semanas. Entonces, en este caso le vamos a hacer el cálculo con horas, porque me gusta más trabajar con horas. Y vamos a decir que esto va a ser 1 dividido en 1600 sobre 40. Y esto va a ser igual a 1 por 40 dividido en 1600. Y esto es igual a 0,025. 0,025, ¿qué? 0,025 horas por unidad. Porque si se acuerdan aquí, estamos hablando de unidades
por hora. Y ahora vamos a tener arriba horas y abajo unidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando con el takt time? Ahora que ya sabemos cuáles son las unidades de medida, es un poco más fácil verlo. Lo que estamos calculando es cuánto me demoro en hacer una unidad. Eso es el takt time. Y como 0,025 horas no es muy interpretable, si nosotros quisiéramos lo podemos transformar a minutos. Y si lo transformamos a minutos es 1,5 minutos por unidad. Por eso solo para que sea más interpretable. El cálculo hasta ahí ya es la respuesta completa, correcta que se espera en esta. Entonces, esa sería la A. No sé si hay alguna duda hasta ahí con lo que es takt time. Por mí, perfecto. Ya pues. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás. En la parte 2 nos dice, determina los nuevos tiempos de procesamiento por trabajador después de balancear la línea sin cambiar el orden de las actividades. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Primero, balancear la línea. Segundo, al balancear la línea, no puedes cambiar el orden de las actividades. ¿Qué implica esto? El balance de línea, como había dicho antes, es algo que hicieron en el caso Nova Cruz. Si no tienen la solución del caso Nova Cruz, que no he visto si el profe la subió, pídanmela, porque yo la tengo, así que se las puedo subir. Em, Como vieron en ese caso, o como deberían haber visto al menos, el balanceo de línea, sin cambiar el orden de las actividades en la línea, es cuando yo, por ejemplo, digo ya, esta actividad, que es la última que hace el trabajador 1, se la voy a pasar para que sea la primera que hace el trabajador 2. Porque así el tiempo promedio que está trabajando cada uno va a ser más parejo. Lo que nosotros queremos hacer es que el tiempo que trabaja cada uno de los trabajadores sea lo más similar al tiempo promedio de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo y cómo vamos a saber cuándo estamos en algo correcto? Para saber cuál es el tiempo al que se debería acercar lo que trabaja cada uno de los trabajadores, vamos a hacer el tiempo total, o sea, 255, 265, 250, todo sumado, dividido en 3, que va a ser el tiempo promedio si es que todos los trabajadores trabajaran exactamente lo mismo, tendría ese valor. Entonces, vamos a hacer 255 más 265 más 250 es igual a 770. 770 dividido en 3 es 256,7 segundos. Todo esto está en segundos, unidades de medida. Ok. Entonces, 256,7 segundos. Si nosotros miramos la línea, ¿ustedes creen que está balanceada o la podemos mejorar? Teniendo en cuenta que lo ideal sería que cada trabajador tuviera un valor de 256 en su numerito destacado en amarillo. Me perdí un poco con el desarrollo de esta. Ya. Cuando nosotros nos piden balancear una línea, partamos por ahí. Nosotros ya tenemos toda esta lista de actividades y las tenemos que balancear. Balancear implica que yo quiero que este numerito, que es la suma de todos los trabajos de un worker, o sea, 25 más 45 más 60 más 70 más 55, me va a dar el tiempo total de trabajo del 1, ¿cierto? Entonces, yo quiero que el tiempo total de trabajo del 1 sea lo más parecido posible al tiempo total de trabajo del 2 y al tiempo de trabajo total del 3. Para que la línea esté 100% balanceada, los tres tiempos tendrían que ser iguales. Pero en general eso no se puede hacer porque las como actividades tienen tiempos que ya están definidos. Y yo no puedo llegar y dividir
Por ejemplo, el verificar la densidad del café, que la mitad lo haga el uno y la otra mitad lo hace el 2 para que queden los tiempos iguales, no. Cada una de las actividades corresponde a un solo trabajador. Entonces yo quiero que los tiempos totales de trabajo sean lo más parecidos posible entre los trabajadores. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, como yo quiero que estos tres tiempitos de abajo, de los que están en amarillo, digamos, sean lo más parecidos entre sí, yo tengo que ver como cuál sería el valor ideal de ese tiempo si yo cortara las actividades a la mitad y dejara los tres tiempos exactamente iguales. Para hacer ese cálculo es lo que hice acá, que básicamente es sumar el tiempo del uno, el tiempo del 2, el tiempo del 3, o sea que estoy haciendo el tiempo total de todas las actividades y lo estoy dividiendo en tres, así como de uno. No hay forma de que yo pueda dejar a todos los trabajadores con 256,7 segundos de trabajo, porque primero que nada no hay actividades que duren 0,7 segundos. Em, y segundo que nada, no hay ninguna forma en la que yo pueda reordenar estas actividades sin alterar el orden de ellas. O sea, no puedo poner el colocar el filtro en la tolva aquí abajo. No se puede. Tengo que mantener la secuencialidad de estas actividades. Entonces, esta va a ser la uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y yo lo que puedo hacer es decir, ok, la 5 se la paso al trabajador 2 para que la ponga antes de la 6. O sea, tiene que mantenerse el orden. O la 6 se la paso para arriba al trabajador uno, o la 9 la paso para abajo, o la 10 la paso para arriba. Eso es lo que yo voy a hacer al balancear una línea. ¿Se entiende? Esa parte. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, yo lo que me están diciendo es, haz los cambios necesarios, o sea, pásale para arriba o para abajo las actividades que tú consideres conveniente a los trabajadores para que esté la línea lo más balanceada posible. El número de referencia que tenemos de balanceo es 256,7. Entonces ahora la pregunta es, si yo, por ejemplo, tomo este 55 y lo muevo para abajo, se lo paso al trabajador 2. El trabajador 2 y el trabajador uno van a tener un valor en la sumatoria en la parte amarilla más cercano al 256,7, que es lo ideal, o se van a alejar más. En este caso, si hacemos el cálculo como tal, el de arriba va a ser 255 menos 55, que me va a quedar 200, y el de abajo me va a quedar 265 más 55, porque se los voy a estar agregando al tiempo de arriba, que me va a quedar 55, me va a quedar 300. Mis matemáticas no están funcionando, lo lamento. 320. Entonces, ¿qué números son más cercanos al 256,7? ¿El 255 y 265 originales o el 200 y 320? ¿Cuáles me convienen más? ¿Cuáles son más cercanos a mi valor ideal? Los originales, ¿cierto? Que serían el 255 y 265, que son los que están en amarillo. Entonces, en este caso, de la etapa uno y la etapa 2 no nos conviene hacer en verdad ningún cambio, porque si yo le paso cualquier cosa de la etapa uno a la etapa 2 o de la etapa 2 a la etapa uno, voy a estar alejando los valores del valor promedio que yo quiero alcanzar. ¿Entienden? No sé si se entiende hasta ahí.
Chiquillos. Aló. Ay, ¿sí? ¿Qué pasó? Que decía, no sé si se entiende hasta ahí, como qué es lo que estamos buscando hacer al final, que es como el balanceo. ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Entonces, como decía recién, al final si miramos los valores que teníamos originalmente, el 255, el 265 y el 250 ya están como casi iguales que nuestro valor ideal objetivo que es 256,7. Entonces, la respuesta a la pregunta 2 sería: los nuevos tiempos de procesamiento después de balancear la línea son los mismos que teníamos antes, porque esta línea ya está balanceada. O sea, no necesito cambiar ni pasarle tareas a otros trabajadores y reorganizarlos, porque los tiempos de procesamiento que tienen cada uno de los trabajadores ya están lo más equilibrados posible. Esa sería la respuesta de la P. De ahí, si nos vamos a la C, o sea, a la 3, perdón, nos dicen calcule la utilización promedio de los tres trabajadores luego del balanceo. Antes del balanceo, después del balanceo, da lo mismo en este caso en particular, porque el balanceo nos dijo, en verdad ya estaba balanceada esta ecuación, esta línea, así que no hay que hacerle ningún cambio. En este caso, antes del balanceo y después del balanceo, la utilización promedio va a ser la misma, pero podría cambiar en caso de que al balancear la línea hubiesen cambiado los tiempos de cada uno de los trabajadores. Entonces, calcule la utilización promedio. ¿Cómo vamos a calcular la utilización promedio? La utilización promedio va a ser labor content sobre labor content más tiempos muertos. Tiempo, lo voy a anotar como tiempo muerto total del tiro. Total. Entonces, labor content, ¿cómo lo calculamos? Ya lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Qué era labor content? ¿La suma de los tiempos? La suma de todos los tiempos. Entonces, lo mismo que tenemos aquí arriba, ¿cierto? 255 más 265 más 250 igual 770. Listo, perfecto. Tiempos muertos. ¿Sabemos cómo calcular tiempos muertos? No. Tiempos muertos. Los tiempos muertos los vamos a calcular respecto a la etapa que se demora más. Entonces, ¿Y eso por qué? porque por ejemplo, si yo voy a tener, ok, 255, 265, 250, lo vamos a hacer eso. 255, 265, 250. Aquí estamos hablando de ingresar café muero. Bueno, por ejemplo, mm, si nosotros tuviéramos aquí etapa uno, etapa 2, etapa 3, lo vamos a dejar así. ¿Ok? Entonces, todas estas etapas son secuenciales, ¿cierto? En la etapa uno me voy a demorar, se me olvidó, me voy a demorar 3 cuadraditos.
la etapa 2 me voy a demorar 4 cuadraditos. Y la etapa 3 me voy a demorar, la que me demora más, sí, me voy a demorar 2 y medio, por decir algo. Entonces, cada vez que yo procese algo en la etapa 1, se lo tengo que pasar a la etapa 2, ¿cierto? Y cuando termino de procesar en la etapa 1, parto de nuevo con la etapa 1. Digamos que esta va a ser el segundo ciclo, ¿ok? Esto que está en rosado va a ser el segundo ciclo. Entonces, cuando yo termine de procesar en la etapa 1, voy a tener que esperar porque la etapa 2 recién termina aquí. Entonces, etapa 2 va a ser así. Entonces, cuando yo termine la etapa 1 la segunda vez, voy a tener que esperar esta diferencia de tiempo para poder pasarle lo que yo hice a la etapa 2, porque no se la puedo pasar antes de que termine con lo que hizo antes. ¿Se entiende? Por ejemplo, digamos que yo estoy armando una silla. Entonces, yo, trabajador 1, hago la base. El trabajador 2 le pone las patas y el trabajador 3 le pone el respaldo. Si yo, trabajador 1, hice la base y se la paso al trabajador 2 y el trabajador 2 le está poniendo las patas y yo ya tengo la siguiente base lista, no se la puedo tirar encima de lo que le está haciendo. Tengo que esperar a que termine de poner las patas para poder pasarle la siguiente base. Y este tiempo que está naranjito acá, entonces va a ser tiempo muerto, porque estoy esperando a que el trabajador 2 termine, que es el más lento. Y después lo mismo el trabajador 3. El trabajador 3 va a terminar acá, digamos, de procesar. Entonces él podría partir acá, pero el trabajador 2 no le va a pasar nada hasta que termine, que es por acá. Y ahí recién el trabajador 3 va a poder partir y va a empezar acá la etapa 3. Entonces, todo lo que está en naranjo va a ser tiempo muerto. ¿Se entiende? Entonces, siempre nosotros vamos a calcular los tiempos muertos respecto a la etapa que se demora más, porque va a generar que nosotros tengamos que esperar para pasarle cosas o esperar a que nos pase cosas, porque nosotros somos más rápidos. ¿Sí? Sí, Se cacha, se cacha. Perfecto. Entonces, tiempo muerto, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Vamos a calcular respecto a la etapa 2, que es la más lenta. Recordamos que estos son los tiempos. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Entonces, el tiempo muerto de la etapa 1 va a ser 2,65 menos 2,55, que son 10 segundos. El de etapa 2 es 2,65 menos 2,65. No hay tiempo muerto porque esta es la etapa que es, digamos, como nuestro cuello de botella, que es la que más se demora. Y etapa 3, 2,65 menos 2,50, 15 segundos. Si nos fijamos en la formulita que nosotros estábamos viendo aquí arriba, lo que queremos nosotros es el tiempo muerto total. Tiempos muertos totales son la sumatoria de todos los tiempos muertos. O sea, yo sumo hacia abajo y me queda 10 más 15, 25 segundos. Y ese va a ser nuestro tiempo muerto total. ¿Listo? Entonces, si yo ahora voy y reemplazo la formulita que tenía de acá arriba del labor content con la utilización promedio y todo esto, vamos a poner ahí, solo para resolver. Vamos a tener que nuestro labor content era 770 y nuestro tiempo muerto es 25. Entonces esto va a ser 770 dividido en 770 más 25. Y eso es 0,9685, que es lo mismo que decir 96,85%. ¿Y qué vendría siendo este 96,85%? La utilización promedio. ¿Qué es la utilización promedio?
Siempre va a ser un porcentaje porque las utilizaciones siempre van a ser porcentajes. Y el porcentaje de utilización promedio es, en promedio, cuánto por ciento de mi línea como de proceso total está en uso constantemente. La utilización promedio también se puede calcular sacando la utilización de cada una de las etapas por separado y después calculándoles el promedio. No hay problema. Pero aquí quise hacerlo con otra fórmula para que tengan una alternativa si es que lo quieren calcular así. Y eso sería lo de utilización promedio. No sé si hay alguna duda con eso. Y ya nos queda el último cachito, así que vamos a terminar justito, justito. Está todo claro. Perfecto. Entonces, ahora lo último que nos queda es determinen cuántos paquetes por semana puede producir como resultado el balance de línea. Paquetes por semana es unidades sobre tiempo. Unidades de paquetes por semana que se entiende. Eso siempre va a ser una capacidad. Cuando yo tengo una unidad sobre tiempo es una capacidad o una tasa. Y al final viene siendo como lo mismo en temas interpretativos, hasta cierto punto, dependiendo del ejercicio. Entonces, en este caso lo que me están preguntando es la capacidad del proceso. Para calcular la capacidad del proceso, yo tengo que saber cuánto me demoró en producir una unidad. Mm. Capacidad del proceso. Ah, ya, está bien. Entonces, para la capacidad del proceso, vamos a poner aquí arriba, vamos a tener una unidad y vamos a ver cuál es nuestra etapa que vendría siendo nuestro cuello de botella. ¿Por qué? Porque vamos a pensarlo de nuevo como lo estábamos pensando en este dibujito de acá, donde estábamos viendo cómo calculábamos los tiempos muertos. Que al final lo que nos dice es que la etapa que va a ser limitante es la etapa 2 porque es la más lenta. Entonces, cuando yo quiero calcular la capacidad del proceso, calculo la capacidad de la etapa que es el cuello de botella. ¿Sí? Es lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. Entonces, como nuestro cuello de botella va a ser la etapa 2, si lo queremos ver de cierta forma, siempre podemos guiarnos por los tiempos muertos también para saber el cuello de botella. Porque la etapa que es el cuello de botella no va a tener tiempos muertos, porque tiene una utilización del 100%, en este caso, porque el proceso está limitado por capacidad. Si el proceso estuviese limitado por demanda, no nos podemos guiar por eso porque ninguna de las etapas va a tener una utilización del 100%. Eso lo vimos también en una ayudantía pasada, así que lo pueden revisar en los videos de YouTube. Para no alargarme tanto en eso ahora. Pero básicamente lo que vamos a hacer para calcular entonces la capacidad del proceso, la capacidad total del proceso, va a ser calcular la capacidad de la etapa que es el cuello de botella. La capacidad, como vimos antes también, es la cantidad de unidades que yo puedo producir en cierta cantidad de tiempo. Y en la etapa 2, en este caso yo puedo producir una unidad cada 265 segundos. Entonces, lo que sí me piden la capacidad en paquetes por semana. Entonces, yo voy a tener que mi capacidad es una unidad en 265 segundos por 60 segundos en un minuto por 60 minutos en una hora por 40 horas en una semana.
Y estamos asumiendo 40 horas en una semana porque me lo dicen en el enunciado textual. Me dicen, el turno de trabajo es 40 horas por semana. Podría ser que me digan que una semana tiene 45 horas, que tiene 80 horas, tiene no sé, y utilizamos ese tiempo. Las horas nunca van a tener más ni menos de 60 minutos y los minutos no van a tener más ni menos de 60 segundos, pero sí la cantidad de horas que se consideran a la semana nos la pueden cambiar por enunciado. Así que ojo con eso. Entonces, como tenemos que calcular la capacidad del proceso en unidades por semana, vamos a hacer este cálculo acá. Segundos se van con segundos, minutos se van con minutos, horas se van con horas y me va a quedar unidades sobre semanas. Y si yo hago este cálculo, me va a dar que esto es 543,39 unidades a la semana. Y por lo tanto, nuestra capacidad de proceso serían 543 unidades a la semana. Porque al final el 39, en este caso de lo mismo, no alcanza a producir 544. Y como estoy produciendo productos enteros, porque son bolsas de café, no puedo decir que produzco más de 543, porque tengo media bolsa más hecha casi, y eso no alcanza a ser un producto entero más, así que lo dejamos truncado a 543 unidades por semana. Pero si ponen 543,39 no debería estar con esta respuesta para lo que es una prueba. Solamente que se considera que lo están interpretando mejor si es que lo dejan truncado. ¿Se entiende? Porque están teniendo en consideración que son productos enteros. Y esa sería la capacidad del proceso. No sé si hay alguna duda con esta última pregunta en particular. Todo bien. Perfecto. Esos son los ejercicios que tenía preparados para hoy. Así que si no hay mayores consultas, voy a dejar de grabar. Perfecto, gracias Javi.